Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en este tutorial continuaremos confeccionando a nuestra brujita Sabrina Spellman y precisamente estaremos haciendo su cabeza con todos los detalles de su rostro. En los tutoriales anteriores les mostré todos los materiales que necesitamos para confeccionarla enterita. Además, ya realizamos sus piernas, sus brazos, todos estos detalles hasta llegar a donde termina su cuellito. Si aún no ha visto esos tutoriales anteriores, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dichos enlaces. Y si está al día, entonces comencemos. Continuemos con la vuelta número 60, donde estaremos realizando 12 aumentos y vamos a terminar esta vuelta con un total de 24 puntos. Un aumento, dos, y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 61 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 62 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. La vuelta 63 la vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Repetiremos durante 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 3 punticos y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta 63 con un total de 42 puntos. En la vuelta 64 repetiremos durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 48 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 65 comenzaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5
6, 7 y un aumento. Y así repetiremos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 4 punticos y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado esta vuelta 65 con un total de 54 puntos. En la vuelta 66 vamos a realizar 54 puntos bajos sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 67 repetiremos durante 6 veces 8 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 60 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le sigue el aumento. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Ahora desde la vuelta 68 y hasta la 76 estaremos tejiendo 60 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta las 76. Y les sugiero que marque entre las vueltas 72 y 73, o sea, justo donde comience la vuelta 72 puede colocar un marcador diferente, pues precisamente entre esas vueltas estaremos luego colocando los ojitos de seguridad. Una vez hayamos terminado la vuelta 76, vamos a colocar los ojitos de seguridad. Los estaremos ubicando entre la vuelta 72 y 73 con 12 puntos de separación. Pero para ser más exactos, yo les diré exactamente entre qué puntos vamos a colocar cada ojito. Recuerde, le pedí marcara entre las vueltas 72 y 73, yo aquí he marcado pues con una hebrita de otro color y ahora sí vamos a contar juntos. El primer ojito lo vamos a ubicar entre el punto 25 y 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Aquí entre el punto 25 y 26 vamos a colocar el primer ojito de seguridad. Yo estoy contando por encima de la vuelta 72. Este es el 26. Continuemos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Entre los puntos 37 y 38 vamos a colocar el segundo ojito de seguridad. Y ahora sí, aquí tengo los ojitos de seguridad y como ya le había comentado en el primer vídeo de este tutorial, yo voy a utilizar ojitos de seguridad de 10 milímetros, pero si usted desea utilizar ojitos de seguridad más pequeños o más grandes, también puede hacerlo e incluso puede bordarlos si lo desea. Entonces ahora sí voy a ubicarlos. Y una vez listos, vamos a colocar la seguridad. Y así ya tendremos listos los ojitos. Y ahora sí podremos continuar. Voy a retirar este marcador. Y vamos a continuar con la vuelta número 77. Donde estaremos repitiendo durante 6 veces 8 puntos bajos y una disminución. Y terminaremos la vuelta con 54 puntos. Colocamos marcador.
y comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 78 y hasta la 80 vamos a estar realizando 54 puntos bajos sin disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma hasta la vuelta 80. En la vuelta 81 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 48 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 82 vamos a iniciar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y así repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Y para terminar la vuelta nos han quedado 3 punticos y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta 82 con un total de 42 puntos. En las siguientes vueltas continuaremos disminuyendo. Por lo tanto, antes vamos a colocar ya nuestro tubito de silicón. Primero vamos a asegurarnos de que entre bien, esté creado el agujero aún. Y una vez que ya nos aseguremos, entonces vamos a introducir el tubito de silicón. Ahí usted lo va ayudando. Y una vez que sienta que ya ha llegado aproximadamente hasta aquí, estará listo. Vean cómo queda. Y una vez lo haya introducido tanto como pueda, podremos cortarlo. No demasiado, vamos a cortarlo un poco para que no nos moleste al continuar tejiendo. Ya si luego necesitamos cortarlo más, entonces lo cortaremos un poco más. Y también vamos a colocar relleno. El relleno yo lo voy colocando alrededor del tubo de silicón. Siempre logrando que el tubo de silicón se mantenga en el centro para que así la cabecita no quede ni así ni en esta posición, sino que quede lo más derechita posible. Y así continuará colocando relleno tanto como usted crea necesario hasta que esta cabecita quede bien redonda, aunque
En la medida que continuemos tejiendo, vamos a ir colocando más si lo creemos necesario. En la vuelta 83 estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 84 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 30 puntos. Comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue la disminución. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Recuerde, en la medida que va avanzando, ir colocando más y más relleno. Esta cabecita soporta muchísimo relleno, coloque tanto como se lo permita para que de ese modo le quede bien durita y redondita esta cabeza. En la vuelta 85 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 24 puntos. No se preocupe si ya aquí encima, porque está rellenado, los puntos le quedan un poco abiertos. No quiero que se preocupe, ya en esta parte irá su cabello y eso no se notará. Trate siempre de hacerlo lo más cerradito posible, pues así va mejorando su técnica. Pero, vuelvo y les repito, no se notará si le queda un poco abierto. Comencemos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue la disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 86 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 18 puntos. Un punto bajo, 2 y una disminución. Y quiero que observe cómo yo coloco el hilo y de esta forma es más fácil en esta parte de la cabecita del tejido. Volvemos a repetir 2 puntos bajos. Vea, yo coloco el hilo en el gancho y es más fácil. Un punto bajo, 2 y le sigue la disminución. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Y recuerde siempre continuar rellenando si se lo permite la cabecita. En la vuelta 87 estaremos repitiendo durante 6 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la vuelta. Hagamos una última vuelta, la vuelta 88. Recuerde que el tubito de silicón ha de quedarle aquí exacto y si le quedó un poco más largo, por favor recórtelo un poquito más. En esta vuelta 88 vamos a realizar 12 puntos bajos, que luego los vamos a cerrar con aguja lanera.
un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 12 y finalizar la vuelta. Ya que terminemos la vuelta 88 podremos cortar hebra dejándola un poquito larga para ahora realizar un cierre con aguja lanera. Vamos a extraer, vamos a retirar también el marcador que estemos utilizando y ahora sí coloquemos aguja lanera. Una vez lista la aguja lanera, vea cómo cerrar. Voy a estar tomando de adentro hacia afuera la hebrita delantera, la primerita que tenga, la segunda de afuera hacia adentro y así sucesivamente, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Ya llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la primerita en la que iniciamos. Y vamos a alar bien fuerte hasta cerrar. Y vea cómo cierra bien parejito. Y he optado por esta última vuelta así solo de puntos bajos y no de 6 disminuciones, precisamente porque es mucho más cómodo aquí en el tope de la cabecita. Y ahora sí, pues anudemos y escondamos esta hebra. Vamos a realizar sus orejitas, estaremos utilizando el mismo hilo color carne, ya yo tengo una orejita lista y colocada y haremos la segunda juntos. Iniciaremos con un anillo mágico, pero antes vamos a dejar un trocito de hebra, así sobrante, que nos servirá después para colocarla aquí en la cabecita. Aquí hacemos el anillo mágico. Y una vez seguro vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar el anillo. Para la vuelta 2 vamos a girar esta pieza en esta posición y comencemos con 2 puntos bajos. El primero justo aquí en el primer huequito. Un punto bajo en el siguiente huequito. El segundo le sigue un aumento. 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar y para terminar 2 puntos bajos. 1 y aquí en el último huequito, vean la cadena, el segundo y así hemos terminado una orejita. Y recuerde que necesitamos 2 exactamente iguales. Vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga para ahora coser a la cabeza. La extraemos y vea dónde vamos a ubicarla. Esta es la orejita, vea dónde la ubicaremos. Vamos a contar 6 puntos. El centro de la orejita lo colocaremos justo aquí con el centro del ojito, entre las vueltas 72 y 73. 6 puntos, ya después de colocado el ojito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y justo aquí vamos a colocar la orejita. Coloquemos esta de este otro lado. Vamos a insertar el alfiler por detrás. Note cómo las cadenas siempre vamos a buscar que nos queden de frente hacia nosotros. Y esta de acá también, que nos quede siempre las cadenas de frente hacia nosotros para un bonito acabado. Contemos 6 puntos. Este es el centro. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y justo aquí, después del punto 6, ahí vamos a colocar el centro de la orejita. Y ahora sí vamos a ubicar en la hebra más larga con la que terminamos, vamos a ubicar una agujita lanera. Y ya que esté lista la aguja lanera, vamos a coser. Mantengamos esta hebrita del inicio hacia detrás. Vamos a comenzar a dar puntada justo aquí.
este es el centro donde insertamos el alfiler, 2 vuelticas hacia arriba, ahí comenzaré. Tomo un punto de la cabeza, voy a retirar el alfiler para que me sea más cómodo, solo quería mostrarles. Y ahora vamos a tomar de aquí de la orejita, así por detrás hacia adelante. Volveremos a insertar donde mismo, o sea aquí de donde salimos, y esta vez estaremos saliendo justo un punto más abajo, en el centro del ojito. Ahora vamos a insertar justo en el centro del anillo mágico, manteniendo esta hebrita hacia detrás. Y una vez más, justo aquí, entre la vuelta 72 y 73. Seguimos bajando. Punto más abajo. Vamos a tomar ahora de aquí. Usted la puede coser como desee, pero le estoy mostrando cómo lo hago yo. Volvemos a insertar aquí y una vueltica más abajo. O sea que hemos estado trabajando sobre 4 vueltas. Extraemos y una última vez voy a tomar aquí en la base de este primer punto bajo y lo volveré a insertar justo aquí, en el mismo lugar. Y esta vez estaré sacando la aguja lanera justo en el centro de la orejita por detrás, perdón. Inserto donde mismo y en el centro de la orejita por detrás, al ladito de esta hebra. Ya verán lo que haremos. Vamos a ajustar bien todas estas puntadas, siempre ajustenla bien. Y una vez listo, aquí por detrás vamos a hacer un nudo. Vamos a tomar ambas hebras y hacer un nudito, a modo de asegurar bien esta orejita. Y una vez seguro, podemos colocar que nos queden ambas hebras en la aguja lanera. Y ya que tengamos ambas hebras en la aguja lanera, pues podremos simplemente introducir a la cabeza y de ese modo esconderlas. Se me ha torcido un poco el hilo. Y una vez hayamos extraído todas las hebras, simplemente cortamos y así nos quedarán bien seguras. Y así nos han quedado ya colocaditas las orejitas. Con una hebra de color blanco, vea lo que haremos. Haga un nudito en un extremo. Vamos a insertar por acá por detrás de la orejita, en el centro de 2 puntos para que así se cuele el nudito. Y vamos a extraerla justo aquí, al ladito del ojo, entre la vuelta 72 y 73, pero bien pegadito al ojo. Extraemos la hebra hasta que el nudo entre y no se vea, pero que no se salga tampoco de aquí, ya que quede dentro. Y ahora vamos a introducirla justo aquí, en vez de entre la vuelta 72 y 73, entre la 71 y 72, un poco más abajo. Y vamos a sacarla igual acá para hacerle la misma marquita a este ojito. Extraemos y ahí la vamos a dejar. No la ajuste demasiado, o sea, no estire tanto la hebra para que no se le cuele dentro del ojito de seguridad. Y aquí vamos a insertarla entre las vueltas 72 y 73, aquí arribita, al ladito bien pegadito del ojo. Y vamos a extraer la aguja lanera por acá detrás. Listo, así nos va a quedar esta marquita. Y ahora pues asegure esta hebra y escóndala. Con una hebrita de hilo color negro y un nudito en su extremo,
vamos a hacerle las pestañas. Vamos a insertar por acá atrás un huequito por detrás de la oreja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer la hebra justo aquí en el centro de la vuelta 72 y 73, ahí en el centro del ojito, bien pegadito al ojito. Extraemos, dejamos que entre el nudito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarlo así como en cruz y aquí en este huequito vamos a insertarlo y lo volveremos a extraer un poquito más arriba o aquí pegadito. Vamos a extraerlo aquí pegadito al ojo, una vuelta más arriba, o sea, entre la vuelta 73 y 74. Ya tenemos una marquita, una pestañita, y ahora haremos una un poquito más pronunciada, un poquito más aquí arriba. Nos vamos a saltar como que 1, 2 puntos y aquí inclinadito, ahí la vamos a hacer. Vamos a salir acá. Vamos a salir entre 2 puntos porque es casi imposible salir donde es. Vamos a terminar estas pestañitas de aquí, así me habrán quedado. Y ahora sí, la he extraído aquí, pero para ahora volverla a insertar donde mismo, para que no se vaya a ver, ahí no debe quedar nada. Y voy a extraer la aguja lanera justo aquí. Esto lo hago para no tener que cortar hebra y poder hacer ambos ojitos. Listo, ya no se ve. Vamos a hacer una marquita aquí inclinadito hacia arriba. Extraemos una vueltica más arriba del ojo. Tratemos siempre de hacerlo lo más similar posible al otro ojito. Listo, ahí tengo una marquita y ahora voy a hacer la otra. Poquito más pronunciada y estará bien, y vamos a retirar la aguja lanera. Así me habrán quedado mis marquitas. Usted trate de hacerlo lo más similar posible si les gusta este diseño, y si tienen otro diseño para marquitas en los ojitos, claro que sí, también podrá hacerlo. Y ahora sí, pues aseguremos y escondamos esta hebra. Estaré utilizando una hebrita color canela o marrón, el color que usted desee, para sus cejas. Vamos a introducir igual en un huequito por aquí detrás. Ya yo he marcado donde, veamos aproximadamente. Vea, hace una línea aquí con su ojito. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas hacia arriba. Y esta de acá, pues esta es la vuelta 73, 74, 75, 76, 77. Entre la 77 y la 78 con 1, 2, 3, 4 punticos de diferencia, o sea, de separación. Esto es aproximado. Vea esta de acá. Usted puede hacer estas cejitas a su gusto. Vamos a extraer aquí donde he puesto este alfiler. Les sugiero que si primero lo haga con alfileres y así las ubique bien donde las desea, y ya luego pues haga el bordado. Voy a insertar aquí donde he colocado este alfiler y extraer acá para ya hacer la otra. No la estiremos demasiado para que quede así bonita, pronunciada, y volveremos a introducir aquí donde he colocado este alfiler. Noten cómo yo aquí esta puntica de las del centro es en esta vueltita y acá pues una más abajo para darle esa ligera inclinación. Ahora sí, pues extraemos la aguja lanera sin estirar demasiado y listo. Así me habrán quedado. Ya nos faltan pocos detalles. Vamos a asegurar esta hebra y esconderla. Para su naricita estaremos utilizando una hebrita del mismo color carne, el mismo que utilizamos para su piel. Haremos un nudito en el extremo y veamos dónde hacerla.
2 vueltas hacia abajo de donde terminan los ojos, 1, o sea, una vuelta, 2, en esta línea de aquí, 2 vueltas hacia abajo, vamos a hacer esa naricita con aproximadamente 2 punticos. Ya voy a separar los alfileres, estaré haciendo la naricita encima de estos 2 punticos, lo más centradito posible respecto a los ojos. Vamos a introducir la aguja lanera y extraerla aquí donde he colocado el primer alfiler. Y luego la volveré a introducir aquí donde he colocado el segundo alfiler, por encima de 2 punticos bajos, pero en el centro de 2 vueltas. Y la volveré a extraer del lado de acá. Y estaremos haciendo exactamente lo mismo aproximadamente 6 veces. En la medida de, o sea, dependiendo de la cantidad de veces que usted pase la hebra, será lo pronunciado de su naricita. Veamos con 6. 1, 2, 3, también usted la va acomodando para que vaya tomando formita. 4, 5 y una vez más. Esta última la voy a extraer ya por detrás. Listo. Con 6 veces yo creo que es suficiente, pero vuelvo y les repito, usted lo puede hacer a su gusto con más o menos veces. Ahora sí, aseguremos esta hebra y escondámosla. Un último detalle, solo si lo desea, vamos a colocarle un poquito de rubor en sus mejillas y yo estaré colocando este colorcito para que no resalte demasiado. Vean cómo lo coloco. Este rubor no es permanente, ya se los había comentado en el primer vídeo de este tutorial. Si usted desea colocar rubor permanente, claro que sí, puede hacerlo. Incluso puede darle otro color también. Este no resalta demasiado. En la realidad se ve un poquito más, acá en el vídeo apenas se nota. Vamos a colocarle un tin de este otro. Listo, es solo un poco, bueno, creo que puede apreciarlo. Es por la luz que apenas se logra ver, pero coloque solo un poquito, tampoco demasiado. Ya hemos terminado su cabecita con todo y sus detalles en su rostro. La verdad que Sabrina Spellman me está enamorando. En el próximo tutorial ya la terminaremos enterita, solo nos va faltando su cabello y sus cuernos en su diadema. Así que si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y de paso active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si este tutorial ha sido de su agrado, no olvide regalarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo y de ese modo YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte para terminar a Sabrina. ¡Chao, chao!